Estructurando el modelo. Cualquier modelo en @risk debe aceptar en general el siguiente proceso paso a paso. 1. El primer requisito es tener un modelo determinista. En nuestros términos, un modelo es una interpretación simplificada de una realidad expresada, en este caso, a través de relaciones matemáticas, vinculando variables de entrada a resultados de salida. En otras palabras, tener un modelo implica haber definido cómo las variables de entrada interactúan entre sí en un marco matemático para crear una o más variables de salida que deberían analizarse. En nuestro ejemplo, el modelo consiste en todas las relaciones aritméticas que calculan los ingresos, gastos y utilidades para cada uno de los 12 meses y sus totales, en base a datos elementales como el número de contratos, el precio por hora, los gastos fijos y variables y otros. Al principio, este modelo puede estructurarse como determinista. De hecho, el paso 2, que consiste en insertar funciones de distribución, convierte este modelo determinista en uno probabilístico. Un modelo determinista es esencialmente una fórmula. Si siempre se comienza con la condición A y la condición B, siempre se obtendrá el resultado C, todas las veces. 2. Por lo tanto, cuando insertamos funciones de distribución de @risk que reemplazan las variables clave del modelo, lo estamos transformando de uno determinista a uno probabilístico. Los modelos estocásticos incorporan uno o más elementos probabilísticos en el modelo, expresados como funciones de distribución, lo que significa que el resultado final del modelo generalmente será algún tipo de intervalo de confianza con una estimación puntual más probable. Por ejemplo, cuando consideramos los gastos laborales por hora como un rango y no como un punto único y una estimación fija, estamos creando un modelo estocástico o probabilístico basado en las variaciones potenciales de estos gastos. Todas las variables clave se considerarán probabilísticamente como rangos. Por lo tanto, se creará un modelo que se expresará completamente como estocástico. 3. La salida o salidas finales de un modelo es lo que se define en el paso 3. Estos son los resultados clave de nuestros cálculos en los que queremos centrarnos después de realizar una simulación. En nuestro ejemplo, el enfoque principal que José quiere analizar es la cantidad total de utilidades netas que puede generar para el año, en la celda N24. Por lo tanto, esta celda al menos debe declararse como una salida para el modelo. Cualquier otra celda en el modelo también podría declararse como salida. Por ejemplo, José podría estar interesado en analizar la probabilidad de no alcanzar el punto de equilibrio en los meses de invierno. Para realizar dichos cálculos, después de que se ejecute la simulación eventual, debe declarar previamente esas celdas de utilidades como variables de salida de @risk. 4. Si las variables de entrada tienen fuertes relaciones directas o invertidas entre sí, es importante incluir este elemento opcional, pero dramáticamente relevante en su modelo. Correlaciones. En muchas situaciones es importante tener en cuenta la correlación entre las variables de entrada. La correlación ocurre cuando dos o más distribuciones de entrada están relacionadas. Por ejemplo, se podría saber que cuando una variable de entrada es relativamente alta, una segunda variable de entrada también tiende a ser relativamente alta. Un coeficiente de correlación es una medida numérica de algún tipo de correlación, lo que significa una relación estadística entre dos variables. Un coeficiente de correlación muy fuerte de 0,99 entre dos variables se vería así. Un coeficiente de correlación ligeramente fuerte de 0,80 se vería así. Una correlación leve de 0,4 entre dos variables podría verse así. 5. La definición de las configuraciones permite al usuario especificar
cómo se ejecutará y controlará el proceso de simulación de Monte Carlo. 6. El núcleo de todo el proceso consiste en ejecutar la simulación de Monte Carlo. En este paso, @risk simula miles de resultados probables basados en las distribuciones estadísticas estimadas de cada variable en el modelo. Simular significa generar números aleatorios a lo largo de la curva que se ha definido previamente para cada variable de entrada en el modelo y recolectar los resultados iterados y recalculados en cada una de las salidas definidas previamente del modelo. En otras palabras, el proceso de simulación de Monte Carlo ejecutado por @risk calcula los resultados una y otra vez, utilizando cada vez un conjunto diferente de valores aleatorios de las funciones de probabilidad definidas para las variables de entrada. Dependiendo del número de incertidumbres y los rangos especificados para ellas, una simulación de Monte Carlo podría involucrar miles o decenas de miles de nuevos cálculos antes de que se complete. La simulación de Monte Carlo produce distribuciones de posibles valores de resultado para las variables de salida. 7. El @risk ofrece una variedad de gráficos e informes diferentes para resumir e interpretar fácilmente los resultados de las variables de salida después de realizar una simulación. Al echar un vistazo a los diferentes cuadros e informes, el tomador de decisiones en este caso puede responder preguntas como las siguientes. ¿Cuál es el rango de posibles resultados de utilidades potenciales? ¿Cuál es la probabilidad de lograr un cierto nivel de rentabilidad en diferentes condiciones? ¿Cuáles son las variables de entrada clave que tienen el mayor impacto que generan el riesgo o la variación de las utilidades? 8. Inmediatamente después de que se generan gráficos e informes, surge la necesidad de darle sentido con una interpretación adecuada. Por ejemplo, un tipo específico de gráfico que genera el software es un gráfico de tornado. En general, los tornados son gráficos que representan el impacto relativo de las variables de entrada sobre las variables de salida. Resulta que @risk contiene al menos 5 tipos diferentes de tornados, cada uno con una interpretación diferente. 9. Al presentar resultados, ciertamente no recomendamos entrar en un nivel de detalle profundo con respecto a la simulación de Monte Carlo, ya que puede volverse bastante técnico. Podría arriesgarse a pasar mucho tiempo en tecnicismos y perderse la presentación de puntos importantes. Primero, indique su problema a ser abordado. Luego, resuma qué tipo de análisis se realizó para abordar el problema. Salte rápidamente para mostrar las variables de resultado clave y cómo se tomarán las decisiones dependiendo del resultado de la evaluación de riesgos y otros factores. Solo recomendamos mostrar el gráfico de las distribuciones de resultados finales, un gráfico de tornados que identifique los riesgos clave en el análisis y tal vez gráficos de las variables de riesgo clave. Después de eso, deberías poder saltar a recomendaciones y conclusiones.